¿Qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos en una época primaveral donde muchas personas dicen: caramba, que he cogido un resfriado, caramba, que es que tengo tos, caramba, ¿será una bronquitis? No, probablemente usted sea alérgico y no lo sabe. Vamos a intentar de poneros en situación, que sepáis exactamente qué está ocurriendo, porque hay muchas personas que debutan mayores, en mi caso, por ejemplo, debutan en la alergia. Hoy vamos a hacer un recorrido con el doctor Félix Gómez Guillamón, que está aquí ya a mi derecha sentadito y preparado, y después vamos a hablar sobre otra de los problemas que se producen fundamentalmente en verano, de los hongos en los pies. Alejandro Castillo, de Clínica Rincón, podólogo, nos va a contar qué hay que hacer para evitar esas infecciones con hongos que son tan, en fin, lamentables que se produzcan, sobre todo porque la imagen y tal, y también incómodas, sin duda. Bien, y finalmente el doctor Díaz Amada nos va a traer lo último en la revisión de algunas articulaciones que tienen problemas cuando se hace un deporte concreto. Por ejemplo, en el golf tenemos problemas en el hombro, en la espalda. En el caso de los deportistas de fútbol, pues problemas en la rodilla. Iremos analizando deportes que se hacen muy frecuentemente y que tienen una prevención sobre lesiones. Eso lo hará el doctor Díaz Amada, que nos viene del centro IMATDE, ya lo conocéis. Bueno, el teléfono a vuestra disposición, 952-172-804. León, dale caña aquí, ahí está puesto, 952-172-804. Esto es La Salud a Toda Costa y comenzamos ya. ¡Vamos allá! Las alergias primaverales, los hongos en los pies y las lesiones de deportistas en miembros inferiores y superiores son los temas principales que se tratarán en este programa de La Salud a Toda Costa. En primer lugar, nos visita el médico especialista en medicina interna Félix Gómez Guillamón, que nos hablará acerca de las alergias propias de la fecha en que nos encontramos y cómo prevenirlas. En segundo lugar, el doctor Alejandro Castillo de Clínica Rincón nos hablará sobre el pie de atleta y cómo eliminar los hongos con láser. En último lugar, el traumatólogo Manuel Díaz Amada del Instituto Malagueño de Traumatología y Medicina del Deporte nos hablará sobre la técnica de la artroscopia en las intervenciones de lesiones típicas de deportistas en los tobillos y en las rodillas. Esto y mucho más en La Salud a Toda Costa. ¡Comenzamos! Y comenzamos y os recuerdo de nuevo el teléfono que está a vuestra disposición, el 952-172-804. Ahí lo tenéis, para que lo utilicéis, evidentemente, que es de lo que se trata. Que entre todos aprendamos un poquito más y vuestras inquietudes tengan una resolución aquí, en La Salud a Toda Costa. Bueno, mi amigo Félix Gómez Guillamón está sentado con nosotros y está mucho más delgado. Sí, verdad, sí, ahora estoy haciendo de nuevo la dieta, es que además tengo que dar ejemplo, ¿no? Claro, tienes que ser referente, Félix. Efectivamente. Bueno, 8 kilos menos, ¿no? Sí, 8 kilos en 10 días. ¿En 10 días? Dirá la gente, No bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que parte de ese peso perdido es agua, ¿no? Y entonces, bueno, eso anima mucho, pero en realidad grasa, bueno, puede ser una tercera parte, no grasa, no lo que es grasa. No está mal. Pasa que he sufrido, esto es duro. Es una dieta de choque, ¿no? Sí, primero una dieta de choque. Yo creo que esto va con la personalidad de cada uno. Hay gente que le va a este tipo de dieta porque hace perder peso rápidamente y no tienen paciencia para estar mucho tiempo perdiendo peso, y que soy yo uno de ellos, y otras personas que no le importa perder el peso poquito a poco. De todas maneras, yo ahora dentro de unos días me pongo una dieta de mantenimiento y me mantengo así. Muy bien, el choque ya está hecho. Muy bien, Félix, que como sabéis, gran parte de su actividad la dedica a las dietas, pero él es médico especialista en medicina interna. Efectivamente, somos médicos de todo, ¿no? El médico de toda la vida. Médico de los médicos, ¿no decían eso? Sí, es verdad, sí. Bueno, vamos a hablar de alergias. Y Félix nos trae lo último en alergias. Lo primero, que él quería además dejarlo puntualizado. No es lo mismo alergia que intolerancia, ¿no? Porque hay gente que dice, me sienta muy mal la leche, soy alérgico a la leche, pero no. No, bueno, eso es un término que se confunde muchas veces, ¿no? Y dice, soy alérgico, la alergia tiene que ver con el sistema inmunitario. En cambio, la intolerancia tiene que ver más con el metabolismo. Es decir, la gente que es intolerante a la leche lo suele ser a la lactosa, que es el azúcar de la leche.
Y eso es debido a la falta de una enzima que se llama lactasa, y eso es un proceso metabólico, no inmunitario. Antes lo comentábamos, ¿no? ¿Qué animal toma la leche de otro? Efectivamente, el hombre es el único, ¿no? Claro, claro. Que además es el alimento, como tú sabes, más completo que hay dentro del primer año de vida. A partir del primer año de vida no es el alimento, además da muchísimos problemas, como ya sabemos, ¿no? Y el tema de la alergia, bueno, lo primero que yo creo que hay que dejar claro es qué es la alergia, ¿no? La alergia es una reacción anómala, sobre todo muy exagerada, del sistema inmunitario, que es el sistema que nos defiende a nosotros de todo lo que nos puede hacer daño, hacia determinadas sustancias o productos, como se llaman alergenos, que pueden, que no, en realidad no deben de dar problema a nadie. Estamos hablando del polen, estamos hablando de los epitelios de los animales, bueno, del pelo de los gatos. Efectivamente, estamos hablando también de todo lo que es alergia a los alimentos, a los fármacos. Bueno, pues eso es una reacción exagerada. De todas maneras, hay que dejar claro que no hay nadie que nazca alérgico, que es que la gente piensa, es que yo he nacido con alergia. No, tenemos una predisposición genética que influye de una manera importante, de forma que, por ejemplo, cuando uno de nuestros padres es alérgico, la descendencia tiene un 40% de probabilidad de serlo. Ajá. En cambio, cuando son los dos padres son el 70%. Pero si no hay una agresión por parte de esos alergenos, nunca seremos alérgicos. Es decir, lo que sí es cierto es que tú no eres alérgico a algo durante toda tu vida y de repente te conviertes en alérgico. Sí, sí, porque el sistema inmunitario tiene como una especie de basta ya, ¿no? Es decir, cuando tú agredes a la persona, estás agrediéndole con determinadas sustancias, llega un momento que, para que la gente lo entiende, el sistema inmunitario dice, a partir de ahora ya no te voy a aguantar más lo que me estás agrediendo con sustancias y me vuelvo alérgico, que es una manera de rechazar a esa partícula o sustancia que te está produciendo la alergia. Bueno, lo que Félix ha explicado fenomenal es más o menos, tenemos una serie de células en el organismo que están ahí andando, que son como gendarmes, están por el organismo y están preparados por si viene un elemento agresivo que se introduce en el cuerpo, comérselo o eliminarlo. Efectivamente. Y resulta que en una ocasión se equivoca y es algo tuyo, o que toleras. Que tú tienes una predisposición a que determinados elementos que en una persona normal, por ejemplo el polen, yo no soy alérgico al polen, pero hay gente que es alérgico al polen, sobre todo ahora mismo el tema del olivo y de las gramíneas, que ahora es muy frecuente, ¿no? O las gambas, como tú dices, los crustáceos son muy típicos en los adultos, más que en los niños, ¿no? Y llega un momento en que es como si hubieras tenido, que te digo yo. Por ejemplo, aquí en estas imágenes, Félix, vamos a explicar un poquito este tema. Para que lo vean, voy a quitar esto de aquí. León, si te parece, cuando teníamos aquí, esto, imaginemos que esto es un alergeno o una sustancia que provoca un rechazo por parte del sistema inmunitario. Luego hemos visto cómo se acopla, ¿no? Yo me parece que lo hemos visto un poquito más adelante. Me parece que esto es una célula, es decir, son los mastocitos y los basófilos. Eso, aquí lo estamos viendo. Y el alergeno sería la estrellita esa que hemos visto, eso ¿no? Es. Y los tréboles esos serían la inmunoglobulina C. Es decir, vamos a verlo aquí y ahora lo vamos a... Te explico cómo es el proceso. Venga, vamos allá. El proceso es que... Esta es la inmunoglobulina E, que digamos es un anticuerpo. El disparo con lo que dispara la célula. Ahora te explico. Una persona que tiene predisposición a ser alérgico se ve sensibilizado por una sustancia. Y entonces el organismo, ¿qué hace? Crea anticuerpos contra esa sustancia que se pegan a las células, a los mastocitos y a los basófilos. Pero vamos a señalarlo. Bueno, esto sería la célula y esto sería... Y se pega a la superficie de la célula. Esto sería la inmunoglobulina G, que hemos hablado. Esta sería la célula y se pegaría encima. Entonces, ¿ves? Están pegadas a la superficie. ¿Qué pasa? Que cuando el organismo vuelve a tener otra vez el alergeno, se produce una reacción entre el alergeno y la inmunoglobulina E y se produce una alteración de la superficie de la célula, de forma que se liberan una serie de sustancias proinflamatorias, como pueden ser la histamina. Que provocan inflamación. Y eso es lo que produce los síntomas de la alergia. Ajá, pues nos sentamos entonces. O sea, esto que hemos visto aquí, el organismo empieza a fabricar una sustancia que normalmente
son defensivas, ¿no? Son defensivas. Y las tiene como recuerdo. Y en el momento que se vuelven a volver a ser agredidas, pues ya crean un montón, interaccionan con la célula, con la pared de la célula, y se produce una rotura celular con salida de una sustancia como son las histaminas. Ajá. Bien. Que producen los síntomas. Producen los síntomas porque en el organismo esas sustancias, digamos que tienen una acción, ¿no? Hay una acción sobre las mucosas, por ejemplo. Sí, efectivamente, el organismo tiene una serie de defensas, como es una de ellas la histamina. Lo que hace daño es la reacción exagerada, porque cuando tú te pinchas con una aguja o lo que sea, tú tienes un proceso inflamatorio, pero es autolimitado porque el organismo lo controla. En este caso hay un desbordamiento, lo que hay es una explosión de defensas contra algo que en realidad no debía de ser agresivo, pero que el organismo, como se ha sensibilizado ya, pues entonces ataca y confunde, como tú dices, en vez de atacar lo que debería ser nocivo, ataca lo que no es nocivo. Que es tu propio organismo. Efectivamente. Claro. Bien, ese es el mecanismo, nos hemos situado, y ahora, está claro que el debut o el inicio de la alergia, digámoslo así, soy alérgico, se puede producir a cualquier edad, incluso a edad muy avanzada. Sí, lo que pasa es que lo típico es que la alergia, bueno, hay muchos tipos de alergia, es decir, la alergia más frecuente es la rinitis alérgica, después viene el asma bronquial, después viene la urticaria, lo que se llama el eczema atópico, que lo conocéis, de los niños, que lo lógico es que esa alergia se produzca en edad temprana, pero dependiendo, por ejemplo, la alimenticia se da más en los niños, la leche y el huevo, y en cambio en el adulto se da más en los crustáceos, en las frutas y los frutos secos, fundamentalmente las nueces, que son las que producen más alergia, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede dar alergia a edad temprana. Lo lógico es que la alergia aparezca pronto. Y además va unido, fíjate, empieza con una rinitis, después empieza con un eczema de contacto, después pasa a una rinitis y de la rinitis pasa ya a la asma bronquial y se convierte en una enfermedad crónica. Es decir, que el organismo es como una cadena que se va enganchando uno con otro. Por eso es tan importante determinar cuanto antes qué es el elemento que está haciendo daño al organismo o que está produciendo la alergia. Pero lo que ocurre, Félix, muchas veces, y hablando ya del tema del aparato respiratorio, la rinitis pues es como si fuese moqueo, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, efectivamente. Bien, lo que ocurre muchas veces es que estos síntomas, que son muy comunes con un resfriado, que son muy similares a una bronquitis que puedes coger en invierno y tal, se solapan, o sea, parecen como que es, bueno, ya se me quitará porque esto es seguramente un resfriado que he cogido o un enfriamiento, no sé qué, y suelen empezar por ahí y luego debutar con una alergia mucho más potente, ¿no? Claro, o sea, que empieza más suave. Claro, lo que te comento, en principio empieza con una rinitis normalita, como un resfriado. Un resfriado normalmente vírico, porque los bacterianos suelen tener, el moco suele ser verde o amarillo, en este caso estamos hablando de aguillas, y sobre todo es muy característico el estornudo continuo, ¿no? Esas rachas de estornudo que te dice, que muchas veces dices, ¿estás resfriado? Y tú dices, no, soy alérgico a algo que hay aquí. Es muy típico el estornudo, ¿no? Después puede ser el picor, se asocia mucho con con las conjuntivitis, que se pone el ojo lloroso, el que es alérgico lo sabe perfectamente. Y si eso no se controla, con el tiempo puede pasar a ser una enfermedad ya pulmonar más importante. Bien, puede ser, se puede complicar muchísimo. Claro, es que van avanzando. Empieza con un eczema de contacto, por ejemplo, que se debe muchas veces a las proteínas. Por ejemplo, yo aconsejo a las madres que el tema de proteínas animales, como la carne y el pescado, la introduzcan lo más tarde posible en la alimentación del niño dentro del primer año. Muchas veces pasamos de darle el pecho 3 meses y empezamos a darle ya el vegetal y le damos ya el pescado y la carne. Y eso hace que el organismo, que todavía está, ¿qué te digo yo?, inmaduro, claro, está inmaduro y inmunológicamente se vea sensibilizado y se produzca ese tipo de reacciones, que muchas veces son niños que tienen la costra láctea esa que tienen, o tienen esa descamación en la piel, por la piel muy seca, muchas veces debido a las proteínas que están tomando que se le adelanta. Entonces, ya te digo, empezamos con un eczema de contacto, seguimos con una rinitis, es decir, el niño a lo largo del tiempo empieza ya con la rinitis, una conjuntivitis, y con el tiempo se mete en un asma bronquial. Y es una enfermedad crónica, que además hay que tratar ya para siempre. Significa crónica que no tiene curación, pero sí tiene un tratamiento de control. Bien, primer mensaje, por tanto, que sí que queremos enviaros. Primer mensaje, hay que estar alertas, como todo en medicina, hay que estar alertas. Y muchas veces si veis que tenéis una repetición en un resfriado, en una rinitis, o incluso en una tos permanente,
Ojo, porque a lo mejor estáis confundiendo lo que es un resfriado común con un proceso de inicio de una alergia. Y eso sí que hay que estar atento por lo que dice el doctor Félix Gómez Guillamón, porque si se va complicando y va pasando, saltando de un estadio a otro, pues es posible que esa cronicidad ya no tenga solución, sino que haya que estar en tratamiento toda la vida. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Entonces, ese es el primer dato. Alerta con eso, porque si se corta a tiempo y se detecta a tiempo la alergia, hay cantidad de enfermos que no están diagnosticados de alergia. No, lo que pasa es que, bueno, vamos, yo entiendo que un resfriado suele durar 7, 10 días, ¿no? Tú cuando ves que tú tardas más de 10 días o 15, ya te dices, esto no debe de ser un resfriado, es decir, que es un poco de sentido común, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, sobre todo cuando va acompañado de estornudos, tos, picos de garganta, tú dices, puede ser un proceso alérgico, tendría que consultar primero con el médico de atención primaria, que es fundamental en este tema, que es el que hace un poco el reparto y le dice, usted vaya al alergólogo, va y tal, y consultarlo, y el médico de cabecera, el médico de atención primaria, va a pedir una serie de pruebas, entre ellos la inmunoglobulina E, que si está elevada, y otro dato son los eosinófilos, que son uno, como tú sabes, uno de los tipos de glóbulos blancos que tenemos. Cuando están elevados... Un tipo de soldadito. Efectivamente, cuando están elevados, y además la inmunoglobulina E, la IgE, está elevada, la sospecha de alergia es muy alta. Y entonces habría que verlo ya, lo tendría que tratar el alergólogo, ¿no? Muy bien. Para determinar la causa de esa alergia. Está claro. En el tema de la alergia, en este caso, nos centramos fundamentalmente. El mensaje es repetición continua durante más de 15-20 días de estos síntomas, sospecha de alergia. ¿Cómo se determina? Mediante la analítica y la comprobación si la inmunoglobulina está muy disparada, que entonces lo más probable es que haya un sitio. Sí. Es que, Ahí vemos los eosinófilos, por ejemplo. Los eosinófilos, efectivamente, son unos de los tipos de glóbulos blancos que hay, como tú sabes, que se elevan en los procesos. Curiosamente, se elevan en los procesos de tipo alérgico y en los parasitarios. Es decir, cuando una persona tiene lombrices o tiene parásitos intestinales, los eosinófilos se disparan también. Y es una manera de detectar de forma indirecta una parasitación en una persona. Cuando le preguntas, ¿tú eres alérgico? Y yo no soy alérgico. Los eosinófilos lo tienen muy alto, entonces había que estudiar el aparato digestivo, ¿no? Claro, curiosamente, ¿no? Claro. Por tanto, esa señal de alarma hay que tenerla en cuenta siempre, ¿eh? Mensaje en el día de hoy del tema de las alergias. ¿Hay algo ultimísimo que podamos tener de última generación en el tratamiento de los alérgicos, Félix? Bueno, como tú sabes, ahora muchas de las enfermedades de tipo inmunológico se están tratando con fármacos que se llaman biológicos, ¿no? Sí. Bueno, pues hay un fármaco que se llama el omalizumab. Es un biológico que está dando unos muy buenos resultados, sobre todo en el asma bronquial no controlada y grave, ¿no? Porque, vamos a ver, una cosa es el asma bronquial, es decir, las crisis, esta enfermedad se puede dar o de forma permanente o de forma intermitente, y puede ser leve por la gravedad, moderado o grave. En un asma leve y que se da de forma intermitente no necesita nada más que el tratamiento puntual en un momento determinado cuando te entra la crisis, ¿no? Sintomático. Pero esas personas que tienen serias dificultades para respirar, que incluso sentado les cuesta trabajo respirar, que tienen un asma continua y persistente, y no solo eso, sino grave, para eso los fármacos biológicos están dando muy buenos resultados. También se está avanzando mucho, por ejemplo, lo es muy típico, que eso lo vemos todos los días en la clínica, esa persona que dice, mire usted, yo soy alérgico a la penicilina, a la tetraciclina, a cualquier antibiótico. También se está haciendo tratamientos desensibilizantes como la inmunología, como es la vacuna, para hacer que esas personas puedan tolerar ese tipo de fármacos, porque es verdaderamente dramático. Algunas veces nuestros pacientes que te traen una lista y dicen, bueno, ¿qué antibiótico le pongo? Si es que no hay ninguno que se le pueda poner. Entonces, en eso sí se está avanzando también. También en la alergia a la leche. Ten en cuenta que la alergia la produce siempre la proteína, no el azúcar. Por eso vuelvo a decir lo de la intolerancia o la alergia. Siempre la alergia tiene que haber una proteína, que es la albúmina de la leche, la que produce la alergia. La reacción pero alérgica. no la lactosa. La
lactosa lo que produce una intolerancia, que lo que hace es que... Lo que pasa es que muchas veces los síntomas, tú sabes, que se confunden. Sí, es se decir, solapan que incluso. se solapan. Incluso pues, una persona podría ser alérgico a la leche y además intolerante a la leche. Ambas cosas. Claro, perfectamente. Es decir, por eso es importante dejarlo claro. Y en ese sentido se está avanzando mucho, pero sobre todo lo que se hace mucho hincapié es en el tema de prevenciones. Yo quisiera hacer, antes de que terminara, hablar un poco de las mascotas, ¿no? Todo el mundo tiene mascotas y eso está aumentando la incidencia de gente con esto, gatos, perros, al pelo y al epitelio. Entonces, hablando ayer con un alergólogo, repasando un poco lo que iba a decir hoy, me decía, bueno, ¿y cuál es la solución? Dice, porque se quiten las mascotas de en medio. Hombre, no creo que sea la solución esa. Curiosamente hay vacunas para mismas mascotas, vacunar a mascotas para que no te dé problemas de alergia. Ah, caramba. Sí, sí, y ya lo hay, sí. Se están desarrollando nuevas, está un poco en principio, y después se insiste mucho en que la prevención con el tema de las mascotas es lavar bien con regularidad a las mascotas, porque además el pelo del gato no solo el epitelio, sino que retiene también polvo, es decir, el ácaro del polvo, que es que tú sabes que la alergia más frecuente hoy en día en el mundo es la del ácaro del polvo, que además no desaparece y no desaparece en todo el mundo, porque es que es consustancial con el hombre. Yo creo que cuando el hombre vino al mundo ya tenía ácaro, evidentemente, claro, efectivamente, ¿no? Claro. Y después la segunda más frecuente sería la del polen. El polen, sobre todo ahora en esta época, me decía el alergólogo que ahora se está dando mucho más la alergia en otoño que en primavera. En otoño que en primavera. Curiosamente están cambiando posiblemente por el cambio climático. Y una cosa curiosa, por ejemplo, el tipo de los pólenes. ¿Sabes que las partículas de diésel, de los coches diésel, de las gasolinas de diésel, están haciendo que determinados pólenes que no eran tan alérgicos sean alérgicos, porque contaminan esos pólenes? Lógico. Y la contaminación hace que eso seamos cada vez... Si es que es normal, decimos muchas veces, ¿por qué hay tanta prevalencia de los alérgicos? Porque cada vez tenemos mayor agresión en el medio ambiente. Efectivamente. Y sobre todo hay una cosa, el cambio climático que estamos notando con estos inviernos que cada vez son más cálidos, se están viendo que la gente es alérgica a pólenes que jamás, hace 20 o 30 décadas, hubiéramos pensado que hubieran sido. Y son pólenes del invierno, porque siempre el polen se relaciona con la primavera, con la floración y tal. Bueno, pues tenemos polen en invierno, de flores de invierno, que debido a ese cambio de aumento de temperatura, con el efecto invernadero, por la contaminación, estemos haciendo que la gente sea más... ¿Alguna recomendación final de prevención? ¿Qué se puede hacer? Prevención, sobre todo para lo típico de ahora, que es el polen, ¿no? Del olivo, que es más frecuente que el de la gramínea. Pues primero, para la gramínea que no corten el césped, porque la gramínea está en el césped, curiosamente. No sé si sabes, las espiguillas esas que salen en el césped. Sí. Después, que utilicen gafas de sol para que protegerse los ojos, para que el alergeno no llegue al ojo. Que cuando vayan en el coche, las ventanillas cerradas. Y que si se van a correr, que se vayan en horas que no haya polen. Bien. ¿Cuáles son? Bueno, no haya viento. Al principio y al final, del día, claro. Y que no haya viento, si hay viento peor. Por supuesto. Y el problema del polen hoy en día, hoy lo que estamos viendo ahora en primavera, es porque ha llovido demasiado poco. Porque si seguida que llueve, el polen se arrastra con la lluvia. Ajá. Félix, como siempre, un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un poquito de información publicitaria, inmediatamente continuamos en La Salud a toda costa.